Ahora, nosotros estamos acostumbrados a... Muchas gracias. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo aprecian? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, ahí va la pregunta. Yo voy a fingir que yo soy el Señor. Yo soy el cristiano. Nosotros sabemos que al cristiano, pues el Señor nos ha dado la capacidad de presentar nuestras necesidades delante de Él. Nos dice Filipenses 4, 6 y 7, por ejemplo, que nosotros, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y bueno, entonces nos habla de la paz de Dios y cómo va a venir sobre nosotros. Entonces yo tengo una necesidad y yo le digo, tú eres el Señor, ¿ok? Y yo le digo, Señor, te pido que me traigas una Biblia en el nombre de Jesús. ¿Qué le toca hacer? Y gracias, perdón, dije gracias. ¿Puedes traerme la Biblia, por favor? ¿Ok? Bueno, porque dije, sí, claro, se la regresaré, no se preocupe. Pero ahí viene corriendo el Señor. Yo le digo, okay. Señor, yo te pido que me traigas un poquito de agua en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias por el agua. Ya le puse a patinar ahí, me trae. Está bien. No lo va a tomar, pero aguanta. Señor, yo te pido que me traigas una cartera llena con $20 en el nombre de Jesús. Amén. Órale. Ahora, una pregunta. En este caso, ¿quién está mandando? El cristiano. ¿Quién es el Señor en esta imagen? ¿Quién está sirviendo a quién? Él me está sirviendo a mí. ¿Ok? ¿Sabe qué? Gracias. En este caso, lo que ustedes acaban de ver es que yo me comporté como cristiano, pero muchas veces somos así como cristianos malcriados, ¿no? Y traemos al Señor, pero del tingo al tango, pidiendo que nos haga una y otra cosa. Vaya, no sé si usted ha visto la historia de Aladín y el genio de la lámpara. Y ahí apenas si se ve el genio que va saliendo. Entonces en la historia pues se supone que llega Aladín, se encuentra la lámpara, le frota y sale ahí el genio. Y el genio le concede, no, pues yo te voy a conceder 3 deseos, etcétera, etcétera. Y entonces en ese caso, ¿quién es el poderoso? El genio. ¿Y quién es el que manda? Pues Aladín. O sea, el genio es el poderoso y Aladín es el que manda. Pero ¿sabe qué nos pasa muchas veces? Que nosotros tomamos la Biblia y casi le queremos hacer así, que salga Dios el poderoso, y nosotros le vamos a mandar diciéndole qué cosas y cómo las tiene que hacer. Nos encanta esta postura de que Dios es el poderoso, pero yo mando, muy semejante a la lámpara. Pero no es así como funciona. Y entonces vamos a tomar este tema en términos de cómo se aplica a nuestra enseñanza. De nuevo, si usted no ha estado acá, hemos estado tomando este pasaje de Lucas 23, confiesa el ladrón y dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Voltea el ladrón a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si nota esas últimas 3 palabras, en tu reino, era una de las cosas que habíamos señalado, por lo cual Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces esto nos da el tercer elemento que nosotros queremos resaltar como elemento esencial para la salvación. Habíamos hablado la segunda semana de arrepentimiento, la semana pasada de resurrección, y en este caso vamos a brincarnos al señorío. Pero vamos a hablar un poco más a fondo de qué significa. Por ejemplo, si nosotros vemos en Mateo capítulo 4, verso 17, dice ahí, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Porque qué? ¿Qué dice? El reino del cielo está cerca. Ahora,
hay otra escritura parecida y voy a estar tomando algunas escrituras bastante conocidas. Si usted no las conoce, no pretendo hacerlo sentir mal, pero si usted dice, no, yo soy experto bíblico, intencionalmente quiero tomar escrituras que probablemente ya está familiarizado con ellas. Entonces, en este caso, dice luego Mateo 6:33, lo vemos escrito en muchas partes: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Buscamos primeramente el reino de Dios. Y entra la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Es el reino de Dios un edificio? ¿El reino de Dios es qué? El reino de Dios es una situación o un estado humano donde Dios es el rey y señor de mi voluntad y de mis circunstancias. A nosotros nos encanta que Dios sea el Señor de nuestras circunstancias. La parte que luego se nos olvida es que Dios es el Señor de nuestra voluntad. Y Dios quiere lograr ese elemento y cada vez que nosotros le llamamos Señor, es lo que estamos diciendo técnicamente, que Él es el que gobierna nuestra voluntad. Dice, por ejemplo, y esta es la escritura que leyó mi esposa hace rato, está en Romanos 10:8-9. Ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nos encanta ser salvos, necesitamos ser salvos. Les recomiendo que seamos y sigamos siendo salvos. Para llegar a ello, nos enfatiza, necesitamos declarar abiertamente que Jesús es el Señor. Entonces, si usted dice, yo ya creo que Jesús lo levantó de los muertos, qué bien, Jesús es el Señor. Si recuerda, hay una escritura en Filipenses 2 que dice que vendrá algún día cuando toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, reconociendo que Jesús es el Señor. Ese día no ha llegado. Hoy día hay mucha gente que no reconoce a Jesús como el Señor. Le reconocen como Dios, pero no es el Señor. Estamos fácilmente, se nos da, y digo, nos incluyo, porque nos salimos del huacal. Como decimos en México, el chivo siempre tira al monte. O sea, queremos nuestras propias costumbres nos empiezan a escalar y así como que queremos regresar al estado donde nosotros le estamos diciendo qué cosas al Señor son las que debe de hacer y cómo las debe de hacer. Por ejemplo, Romanos 8:14 dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer nosotros en la mañana cuando despertamos? Preguntar qué es lo que el Señor quiere. Hay veces que estamos en un problema y decimos, Señor, encárgate, y el Señor está tratando de decirnos, tú haz esto. Por ejemplo, hay un caso donde está, probablemente se acuerde de él, Moisés ante el mar rojo, y está así como, Señor, es que viene. Y le dice el Señor, la vara, levanta la vara. ¿La qué? La vara, levanta el mar. Y abre el mar rojo. Era necesario que Moisés escuchara lo que Dios le estaba diciendo para que lo hiciera. Dios estaba dispuesto a hacer su parte, pero Él quiere que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros nos llamamos hijos de Dios, implica forzosamente que tenemos un Señor que nos guía y que nos está diciendo esto sí, esto no, esto de esta manera y esto de aquella manera. Esa es la característica básica de acá. O por ejemplo, 2 Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Espíritu de Dios. O sea, si Él es el Señor, donde Él es el Señor, allí hay libertad. Pero donde Él no es el Señor, allí no hay libertad. O sea, ahí es donde están las broncas, porque nosotros mismos tomamos las malas decisiones. Señor, ¿por qué me metiste en eso? Y dice el Señor, no, pues tú. Es bien fácil entrar en este tipo de cosas. Y voy a decir algo que espero, esta es una de las conclusiones, pero se la quiero dar de una vez. A la medida que hacemos a Dios el Señor de nuestra voluntad, Él se hace el Señor de nuestras circunstancias.
O sea, cuando nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, a esto se refiere. Que nosotros hagamos que Él nos guíe y entonces Él toma alrededor nuestro y forma una especie de burbuja donde Él toma el control de las cosas. Entonces, el requisito es que nosotros tengamos acá, por ejemplo, mire, la conversión de Pedro. En este caso vamos a leer en Lucas capítulo 5 versos 1 al 11. Voy a leer los primeros 4 versos. Escuche por favor. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, o sea, Pedro, pero antes se llamaba Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba Jesús a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahora, nos dice el verso 5, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Entonces, en este caso, Simón o Pedro está diciendo: sí, maestro, mira, yo soy el pescador profesional, yo sé cómo se hacen estas cosas. Entonces yo me voy a ver, pero total, si tú dices, pues lo haré. Y entonces dice acá la escritura, pero sí quiero que note el título que le dice que es el maestro. Luego dice verso 6, siguiendo acá, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Luego dice el verso 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo le había dicho antes? Maestro. ¿Y ahora cómo le dice? Ya cambió. Mire, hubo un tiempo que yo era maestro en la universidad. Me encantaban, yo enseñaba cálculo y era para mí lo máximo, las matemáticas, ¿no? Pero estaban los alumnos y yo les decía, a ver, miren, esto se hace así, y nunca faltaba que alguno era listito o se sentía listito, una de las dos cosas. No, profe, eso no así no se hace, y que mire, yo tengo otro método, y que empezaba ahí en las cosas, porque yo era el maestro. Pero es muy diferente si soy maestro, como Simón había llamado a Jesús, a que ahora ve algo ahí y dice que, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Continúa la historia y dice el verso 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces, este es un paso que todos necesitamos pasar. Cuando Jesús deja de ser el maestro, el ilustre, y se convierte en el Señor, y es así como, ya no es bueno, echaré la red, sino como tú digas. Y viene una realización de lo que Él es. Por ejemplo, también está otra historia, la conversión de Pablo, quizás la recuerde, en Hechos capítulo 9, versos 1 al 6. Leyendo de nuevo los primeros 3 versos, dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Y ahora dice, Saúl cayó al suelo. Saulo. Note el nombre, todavía no es Pablo, todavía es Saulo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y contesta Pablo, ¿quién eres,
Señor, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando nosotros miramos a la historia y queremos decir, bueno, ¿cómo fue Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Decimos, ¿cómo empezó este hombre? Empezó con esta realización. Él llevaba un rumbo, estaba persiguiendo, él pensaba que las cosas que estaba haciendo estaban bien. Y llega el Señor y se topa y ¡boom!, los lleva en otra dirección. ¿Cuántos de ustedes piensan que están haciendo las cosas bien? No tiene que levantar la mano, pero en general por eso hacemos las cosas. Pero cuando de repente Dios se revela, ya no solamente como Dios, sino como el Señor, cambia nuestra manera de actuar. En Romanos 6, versos 16, 17 y 22, Pablo utiliza una terminología, básicamente nos dice que lo que es ser esclavos. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Pero específicamente, antes ustedes eran, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que les hemos dado. Y luego recalca el verso 22, ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. ¿Cuánto les gusta ser esclavos? Y suena, o sea, esclavos de Dios, ¿no? Pero esclavos al fin y al cabo. De hecho, Pablo empezó toda esa epístola diciendo, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. O sea, Pablo reconocía la idea, pero alguno va a decir, espérate, momento. Pero si somos hijos de Dios, no somos esclavos. Pues claramente. Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Pero la realidad es que somos hijos, pero también somos esclavos. O sea, lo que pasa es que eso de ser hijos se nos sube a la cabeza y dejamos el elemento de que Él es el Señor. Nos encanta que Él sea Dios y que nosotros seamos sus hijos y que Él sea nuestro Padre, pero es que además de todo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. A mí, capaz de que era por la edad, pero vi una película del Padrino, el Al Pacino, ahí no sé por qué, pero se considera una de las mejores películas y quién sabe qué relajo. Pero esa y otras tantas películas de mafiosos, yo no sé si han notado que los mafiosos ahí están y mátalo, y matan como si nada, pero son bien religiosos también. Sí, no, que mi Diosito lindo, y hacen todo tipo de cosas, como si le mandáramos a Dios, y es que las cosas deben de hacer así. No es así. Somos hijos, ciertamente, tenemos privilegios, pero también somos esclavos. Obedecemos lo que dice Dios. Claramente la Escritura nos dice que no debemos andar matando, como lo vemos ahí en el Padrino. Pero si usted objetó diciendo, es que yo no quiero ser esclavo, lo que pasa es esto, es que Dios es un buen amo. A nosotros nos conviene tener a Dios como nuestro amo, como nuestro rey, como nuestro Señor. O sea, cuando nosotros pensamos en esclavitud, nosotros pensamos en, todo lo que sucedió en especial en este país, qué barbaridad. Mucha gente lastimada. Jesús, el Rey. Vamos a ver dos historias rápidamente que nos revelan qué tipo de Señor tenemos. Por ejemplo, la primera de ellas está en el libro de Marcos. Las dos están en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Y vamos a leer, dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago.
Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Otras traducciones dicen, ¿no te importa que muramos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente, inmediatamente, al instante, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Ahora, vamos a empezar a enfocarnos en diferentes versos. En este caso, nuestro primer enfoque va a ser el verso 38. Toma en cuenta que los discípulos eran pescadores en esta región. Ellos conocían los patrones climáticos de la situación, en este caso del mar de Galilea, y estaban acostumbrados a cierto tipo de tormentas, pero nos dice claramente que esta tormenta los espantó y pensaron que morirían. ¿Okay? Entonces no es cualquier tormenta, es un tormentón bárbaro. Y en medio de esa tormenta llegan ellos, para empezar, y lo despiertan y le dicen, maestro. Todavía no tienen la revelación de quién es Jesús. Lo están siguiendo. De hecho, le quiero comentar algo. Normalmente en la costumbre judía, la gente venía y buscaba al rabino para que fuera su maestro. En el caso de Jesús, Él era diferente. Él buscó a los discípulos y los llamó. Entonces, así como que igual y pensaron que le estaban haciendo algún favor. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces, lo segundo que vemos acá es esta acusación. ¿No te importa? Que es un reclamo y feo. Porque no le están inculcando así como nosotros, pobres de nosotros, estamos que nos lleva el tren y tú eres indiferente a nuestra necesidad. Esto no debe ser así. En pleitos, sobre todo entre matrimonios, ya me di cuenta cómo eres. Ya me di cuenta, Diosito, que no te intereso como dices, que no me amas. Si me amaras, no estarías dormidito en el medio de la tormenta. A ver, agarra la onda. Nos ponemos a reclamarle. ¿No te importa que nos ahoguemos? Luego el verso 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran tormenta. Esta fue la respuesta de Jesús. O sea, como diciendo, ¿cuál es el problema? O sea, Jesús responde muy natural y en este caso, note que hay dos cosas que sucedieron en este caso. Para empezar, dice, note ahí dice claramente, y dijo a las olas, silencio, cálmense. En aquel entonces, entre los judíos, a esta la fecha, gente de repente te decía, no, yo soy un sanador, yo soy un hacedor de milagros, y empezaban con sus nombres y hacían algún tipo de conjuración, en el nombre de bla 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 bla, y sacaban la deidad que ellos representaban, o en el nombre del faraón, o en el nombre de lo que sea, la persona que ellos representaban, y sacaban algún rito. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente le habló. No dijo en el nombre de nadie. No me dice, ya, cálmense. No necesitaba poder de afuera. Jesús es el poder. No es que Jesús tiene poder, Jesús es poder. Silencio,
cálmense. En aquel entonces la gente tenía el concepto de que el mar era así como indomable y el único que podía calmar los mares era Dios. Entonces, cuando de repente se calman, así como ¡ah! Santa cachucha. ¿Ok? Segunda cosa que vemos, dice, de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. De nuevo, regrese donde dice, ¿a quién reprendió? Al viento y dijo a las olas. Se detuvo el viento y hubo una gran calma. Se detuvo el viento nos habla de la tormenta. Dejó de soplar el viento. Pero ¿qué sucedió aparte? Que las olas... ¿Alguna vez se ha trepado algún colchón de agua, por ejemplo? ¿O se avienta a la alberca? Un colchón de agua es así. Si usted lo menea, se acuesta y sigue meneándose la cochinada. O si se avienta a la alberca un señor así, vamos a decir, un poco pasadito de peso y ¡va, calmo! Ya no se está aventando, pero las olas siguen ahí. Entonces en el mar, aunque se calmara el viento, ¿qué pasaría con las olas? Horas duran todavía rebotando de un lado a otro. Y en este caso, ¿qué pasó? El viento se calmó y se calmaron las aguas. Puro poder. ¿Y qué nos habla esto? Básicamente que Jesús es el Señor de los elementos. O sea, Él es Dios, pero tiene la autoridad, no solamente el poder, tiene la autoridad. O sea, no le tuvo que hacer gran conjuro. Cálmense, silencio. Diríamos en México, ya chole. Es una manera de decir, ya basta. Si Jesús es el Señor de la tormenta, podemos tener esta certeza: Él proveerá, no importan las circunstancias. ¿Se encuentra usted en una tormenta hoy? En medio de la tormenta es cuando nosotros podemos decir: sí, Señor, tú eres el Dios que está en medio de las tormentas. Ahora, siguiendo la historia, dice, luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? También esta frase se podría traducir: ¿dónde está su fe? La fe es la que contrarresta el temor. Cuando estamos en ese tipo de cosas, por ejemplo, en una ocasión, mi esposa y yo llevamos a nuestro hijo, tenía él la costumbre, era bastante fuerte, lo que quiero decir. Tendría, no sé, 2 años o algo así. Los llevamos a una tiendita donde tenían un caballo de esos que le echa uno monedas y empieza bueno, y estaba así y estaba, por decir, nosotros acá y atrás había unos anaqueles. Entonces le metimos la moneda y el otro termina, se deja ir hacia el otro lado donde nosotros no estábamos y así, pero nomás se soltó y de repente vimos la manilla que agarró, o sea, se agarró del caballo. Y ya que se detuvo, se soltó y ya cayó al piso. Y nosotros, wow. Imagínese usted que estuviera en una situación donde está cayendo y ve una rama por ahí. ¿Necesita mucha fe usted para tratar de agarrarse de la rama? Es lo único que hay. Desea que la fe lo aguante, que la rama lo aguante. Pregunta: ¿qué es lo que finalmente importa? ¿La fe de usted o la fuerza de la rama? La fuerza de la rama. No importa en quién tiene la fe, importa en quién tenemos la fe. ¿Podemos tener fe en este tipo de amo? Este tipo de Jesús que hace estas cosas y les dice: ¿no saben quién soy? ¿Por qué tienen miedo? ¿No saben cómo soy, cómo es mi carácter? ¿Todavía no tienen fe? Entonces lo que está revelando Jesús es el tipo de Señor que Él es.
Luego dice, los discípulos estaban completamente aterrados. Antes tenían miedo, ahora están aterrados. Dice, pero si ya los salvó, ¿por qué están aterrados? ¿Quién es este hombre? Se preguntaban nosotros. Todavía no lo atribuyen de que era Dios. ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Es la misma reacción que acabábamos de leer en Pedro, que ve la multiplicación no la multiplicación, pero la gran pesca, la pesca milagrosa, y se saca de onda y empieza a entrar en cuestionamiento de cómo son las cosas. Ahora, nosotros, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Es el Señor del mundo, es el Señor del universo. Ese es quien es Jesús. Aunque Jesús, esta es la conclusión de lo que le quiere decir, aunque Jesús es nuestro Señor y nos ama, enfrentaremos tormentas. Nosotros podríamos decir, sí, Él es el Señor de la tormenta, pero por otro lado nos ama. Es poderoso y nos ama, pero también sabe lo que nos conviene. Por ejemplo, ellos, ¿por qué estaban tan aferrados? Así de, Señor, ¿qué no te importa? Porque no tenían esa confianza de que decir, estamos con el Señor en medio de la tormenta. Cuando usted pasa por una tormenta, ¿le echa la culpa a Dios? ¿Nunca ha visto la reacción de la gente? Y en esto lo cubriremos en otra ocasión. Cuando la gente pasa por algo difícil, le voy a describir una situación así. Un día estábamos allá en México, en la ciudad de Puebla, y había una familia que tenían que tomar el autobús. Era la abuelita, un nieto mayor y 2 nietos gemelos menores. Abordaron el autobús, y la abuelita fue la última en subir, se cayó. Y al caer la atropelló el autobús. Y como cuando menos las leyes mexicanas eran de que es menos la pena si la mata a que si solo la atropella y la mandan al hospital, entonces se echó de reversa y la arrolló por segunda vez. Y dice uno, ¿qué va a decir la familia? ¿Por qué? Eso no es justo. ¿A quién le están reclamando? A Dios. ¿Alguna vez usted le ha reclamado a Dios? ¿Que no te importa que estoy pasando por esta situación? Pero aunque Jesús es nuestro Señor y nos ama, enfrentaremos tormentas. Él sabe cuáles son las tormentas, sabe cómo rescatarnos, y ahí es cuando viene la fe. Yo no estoy diciendo que Dios las propicie, pero las tormentas llegan. Siguiente historia. Jesús sana a un paralítico. Vamos a hacerlo un poco más rápido y ya con eso terminaremos. Leamos Marcos 2:1. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Imagínense aquí, bajan, interrumpen la predicación así como, ¿qué onda? Eso interrumpiría cualquier ámbito de congregación, ¿no? Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Okay. Esa es la historia. Vamos a ver varias cosas acá. Perdón, me brinqué uno. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Ahora, vamos a analizar esto. ¿Cuál es el problema a resolver dentro de esto?
Regresemos a los versos 4 y 5. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Para qué habían traído al hombre y lo hicieron bajar por el techo? ¿Para qué? Para que fuera sanado. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Te sano? Levántate y anda. Tus pecados son perdonados. El paralítico se debe haber quedado, ¿qué rayos? Pues, ¿por qué crees que estoy aquí? Los amigos han de haber dicho que no agarra la onda. Y los religiosos estaban que se los llevaba el tren. Porque Jesús está analizando cuál es el problema verdadero. El problema verdadero de este hombre era el pecado. Jesús tenía que atender primero el pecado del hombre y luego cualquier otra cosa. Pero nosotros pensamos que sabemos cuál es el problema. Por ejemplo, aquí tiene una foto. Que usted tiene acá del lado izquierdo es un actor que se llama Angus Cloud. A la derecha es un corto de un video de cuando trabajaba como mesero y lo sacaron y dijeron, wow, mira, ¿sabías tú que el fulano era mesero? Uy, qué increíble. Bueno. Yo no sé si sabía, pero muchos de los actores, cantantes, o sea, se van y consiguen trabajo en Starbucks y cosas así, porque de esa manera tienen trabajo, les dan horarios flexibles y entonces van y actúan y andan buscando, haciendo, a ver si les dan chamba y ya por fin llegan y logran la fama. Pero en general ellos piensan, si tan solo lograra salir adelante en este negocio, entonces yo sería feliz. Una autora llamada Cynthia Heimel, escribiendo sobre actores y actrices trabajando duro para llegar a ser famosos, dice así: siento lástima por las celebridades. Es en serio, eran seres humanos perfectamente agradables, pero ahora su ira es terrible. Más que cualquiera de nosotros, ellos querían la fama. Trabajaron y se esforzaron, pero la mañana después de que cada uno de ellos logró la fama, querían tomar una sobredosis de drogas, porque aquello gigantesco que tanto anhelaban, la fama que iba a hacer que todo estuviera bien, que iba a hacer sus vidas soportables, la que les iba a dar realización personal y felicidad, ya había sucedido. Pero nada pasó, ellos seguían siendo ellos mismos. La desilusión los hizo desesperados e insoportables. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que es lo que necesitaban para ser realmente felices. Volviendo acá, al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Jesús es un buen amo, sabe lo que necesitamos y eso nos da, aunque no lo hayamos pedido o ni sepamos que lo necesitamos. Nuestro problema no es lo que nos ha pasado, como en el caso del paralítico, ni lo que otros nos han hecho, igual y alguien le pegó y por eso lo dejó paralizado, sino la manera en que hemos respondido. O sea, tenemos el problema de nuestros actos pecaminosos, pero también nuestra actitud de vivir haciendo lo que queremos y de no tomar en cuenta a Dios. Decimos de alguna manera, yo decidiré qué hacer con mi vida, yo sé lo que es bueno. Este paralítico, el hecho de que haya pedido que solo el cuerpo le hubiera sido sanado era insuficiente. Jesús sabía que necesitaba más. Ahora, lo mismo es cierto de nuestra economía. Capaz de que usted está diciendo, ay, Señor, Diosito lindo, provéeme y con eso seré feliz. Sáname de esto. O estamos preocupados de nuestro estado migratorio, o de nuestra deficiencia lingüística, o de nuestro noviazgo, o de lo que usted quiera. Yo me acuerdo que tenía una pariente y ella sí decía, ay, volteaba a verme a mí y me decía, tú tienes papeles y hablas inglés, ay, si tan solo yo sería feliz, sería el día más feliz. Y así me decía, el día más feliz de mi vida. Muchos de ustedes probablemente están en esa condición, parte de ello, pero y si todavía le falta alcanzar eso, le aseguro que eso no es la clave a la felicidad. Es un paso, nada más.
Había un muchacho que igual me sacaba la risa, tenía una verruga aquí, una mancha en la piel, y decía, ay, si tan solo no tuviera esta mancha, yo sería bien guapo. No. Oye, yo no se ha visto en el espejo bien, le falta un poco más. En nuestro caso, yo le pregunto a usted, ¿qué o quién es su Salvador? ¿A qué le atribuye usted? ¿Cuál es ese deseo más profundo que usted tiene, que usted piensa que que lo va a salvar de la desilusión y de la mediocridad? Jesús lo que le quiere decir esta noche es, si reconcilias tu relación conmigo, yo te realizaré, y si me fallas, siempre te perdonaré, pero solo yo puedo hacer eso. O sea, dicho de otra manera, el error no está en el deseo, ese deseo profundo que usted tiene, sino en creer que eso nos salvará. Tenemos buenos deseos, espero, pero eso no nos va a salvar, eso no es nuestra esperanza. Ahora, quiero terminar acá. ¿Puede pasar, por favor? Charito, ¿puedes pasar? Van a pasar acá. Acá, arriba. Pásenle, súbanle. ¿Ok? Yo voy a hacer acá Ay, perdóname que te pegué. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ella no me puede perdonar? Porque no me lastimaste a mí. ¿A quién le tendría que pedir perdón? Si yo le dijera, perdóname, él es el que tiene a él ofendí, él es el que tiene la capacidad de perdonarme. ¿Verdad que sí? Gracias. Ahora, gracias, amor. Ya está. Solamente la persona a la que ofendimos es la que puede perdonar las ofensas. Entonces, en este caso, nos dice, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque a Dios es al que ofendimos. Y entonces dice Jesús, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿A quién ofendimos? A Dios. Pero esa autoridad se le está tomando Jesús. Y Jesús dice, yo te perdono. Y yo, ¿por qué hicieron el escándalo los otros? Porque con eso que dijo él, se está haciendo pasar por Dios. Porque solo Dios tenía la capacidad de perdonar las ofensas a Dios. Dios es nuestro Dios. Dios es el Señor. Dios es el del poder y es un buen amo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué prefiere? ¿Que Dios le cumpla su deseo o que Jesús le salve? ¿Cuál es el deseo profundo que tiene usted? Ay, si tan solo estuviera así o asá. Vamos a terminar. Póngase de pie conmigo. Yo le quiero invitar a hacer esta reflexión. ¿Es Jesús su Señor? Él es un buen amo. Él es el Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es nuestro llamado a que nosotros podamos tener una relación con Dios y decir, en medio de la tormenta, no incriminarle, Señor, no sé por qué estoy aquí, pero tú sí entiendes. Me puedes sacar de aquí. Y hay veces que no nos saca de inmediato cuando nosotros pensamos que ya nos debió haber sacado. Tengamos paciencia. Confiemos no en la tormenta, sino en el Señor de la tormenta, en aquel que es el poder, aquel que tiene poder para perdonar, que nos ama. No es una fuerza desmedida, no es un Dios descalibrado. Es impredecible, pero nos ama. Es nuestro Señor, es un buen amo.